Buenos días a todos y antes que nada, disculpe el retraso en la ponencia, pero estamos sumando retrasos y nos ha tocado esperar media hora. Indicarles que la empresa organizadora de esta ponencia, como bien conocen, es GESPESA, es una empresa pública encargada de la gestión del Plan Integral de Residuos Sólidos de Residuos Domésticos de Extremadura, que tiene un marcado objetivo actualmente en la reducción, reutilización, reciclado, valorización y eliminación de estos mismos residuos, siempre con un objetivo final muy importante, que es intentar llegar en un futuro a lograr una generación de vertido cero, ¿vale? Para ello vamos a presentar dos ponencias a lo largo del día de hoy. La primera es la que nos va a presentar Alberto Rodríguez Mendiola, Antonio, que nos viene de Abengoa Bioenergía. De acuerdo, centrada, como pueden ver en la pantalla, en la conversión de los residuos sólidos urbanos, actualmente domésticos, en biocombustible. Posteriormente, después de la comida, tendremos otra ponencia, también presentada por GESPESA, centrada en el aprovechamiento integral de los lixiviados generados a partir de los residuos domésticos. Así que, sin más retraso, paso a Antonio. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias al Foro FICON y también a GESPESA por la invitación. Bueno, mi nombre, como ya he dicho, por Guadalupe, soy Antonio Rodríguez Mendiola, soy de Abengoa. Y bueno, vamos a hacer una presentación de una tecnología que está dentro de Abengoa, que es la conversión de residuos sólidos urbanos a bioetanol. Es decir, yo os explico por qué Abengoa está metido pues, en esto, ¿no? Como tal, en Abengoa había dos líneas. Vamos a pasar aquí. En Abengoa, hasta el mes de abril, había una sociedad que se dedicaba a la gestión de los residuos industriales y urbanos, que es Befesa. En el mes de abril se vendió a un fondo de inversión que es Triton, pero durante varios años hemos estado haciendo, junto con la parte de Abengoa, que es bioenergía, una pata que hay, pues cómo utilizar los residuos sólidos urbanos, en concreto la fibra orgánica, para obtener ¿qué? Obtener alcohol, aprovechando las sinergias que había entre bioenergía para la obtención de bioetanol y Befesa con la gestión en los residuos sólidos urbanos. Con la venta, pues hay personal, entre ellos estoy yo, que hemos pasado de la parte de Befesa y hemos pasado a bioenergía para seguir con el know-how de los residuos dentro de la línea de bioenergía. Entonces, bueno, pues Abengoa, que es una empresa que lo que hace es desarrollo sostenible y dentro de los campos de medio ambiente y de energía, tiene sus campos estructurados, todas sus empresas, como he comentado, las ingenierías que es Abeinsa y os sonará, o bioenergía Abengoa, que se dedica pues, en energía, o solar, que también hay plantas en Extremadura, es solar, están enfocadas en tres líneas o articulados en tres actividades principalmente, que es ingeniería y construcción, que es donde empezó Abengoa en sus orígenes, con infraestructuras eléctricas, tendido de alta tensión, ingeniería eléctrica fundamentalmente. Luego, esta ingeniería de los años 40 que empezó, pues se ha desarrollado ya pues, a construir desde plantas solares, termosolares, desaladoras, todo lo que es la ingeniería, ¿no? Luego tenemos infraestructura de tipo concesional. No solamente construimos, sino que a veces esas propias plantas que construimos las explotamos bajo unas concesiones, ¿no? Pues entonces tenemos concesiones en desalación, en cogeneración, en solar, en líneas de transmisión. Y luego tenemos lo que es producción industrial propiamente dicha, es decir, esas plantas no pueden ser concesiones, a lo mejor las hacemos para un tercero, que podrían ser las plantas de biocombustibles o las plantas que teníamos anteriormente de producción de residuos y que las seguimos teniendo, que hacen la gestión. Es decir, yo gestiono a empresas privadas. Entonces, se articula todo el negocio en estos campos, ¿no? Las cifras de Abengoa, bueno, esto se puede ver en cualquier memoria. Abengoa cotiza en bolsa y, por tanto, las cifras son públicas y auditadas. Tenemos una facturación de más de 7.000 millones de euros, con un EBITDA de 1.100 millones, más de 26.000 empleados, de 22.000 empleados en todo el mundo. Hay que hacer notar que el 73% de las ventas estaban fuera de España, es decir, nosotros en Abengoa hasta el año 1995 o incluso más, metido incluso en los 2000, las ventas mayoritarias eran en España. A partir cuando ya comenzó la crisis, prácticamente el porcentaje, como están viendo ustedes, del 73% estaban fuera de España. Esperemos que esto se vuelva otra vez a retornar, pero difícil vemos ya esto, ¿no?
Y luego, bueno, pues tenemos, como decimos, negocios en biocombustibles para producción de bioetanol y el biodiesel y demás, pues producimos más de 3 millones de litros anuales. En desalación, capacidad de agua, pues como ven, 920 millones de litros al año en desalación. Tenemos plantas en España, por ejemplo, es importante la que tenemos en Almería. Tenemos plantas que estamos construyendo en Argelia, en Túnez, es decir, en India, en China. Y luego, fundamentalmente, lo que hacemos para poder hacer todas estas instalaciones y poder llegar a lo que voy a explicar posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Pues I+D. Al final, tú lo que tienes que hacer es desarrollarte, investigar, para poder llegar y seguir desarrollándote. Es decir, no quedarte en lo que tienes actualmente, porque al final eso lo sabe hacer todo el mundo. Entonces, tienes que ir evolucionando. Y para eso nosotros invertimos en I+D 90 millones, y este año vamos a invertir más en inversiones de I+D. Tenemos investigadores de profeso para esto y patentamos estas tecnologías. Es decir, todo esto que voy a explicar posteriormente está patentado como tal, y todo el desarrollo, porque hemos hecho un desarrollo enzimático, todo el tema de separaciones, y hacemos esta patente. Y tenemos más de 190 patentes. Bueno, por tanto, nosotros estamos dentro de los temas de investigación y el desarrollo en el ranking de la Unión Europea en unos puestos de punteros. Pues bien, ¿por qué empezamos a ver la problemática en los residuos? Bueno, todo el mundo sabemos que la población mundial crece y la producción mundial, el residuo va ligado a la población. Más o menos en un país desarrollado, más o menos se produce media tonelada habitante año. Bueno, pues sabemos que si aumenta la población, lo más normal, ahora también lo puede decir GEPESA, nos hemos mantenido, estamos estancados, incluso baja, es decir, ¿por qué? Esa producción baja, ¿por qué? Bueno, porque la gente consume menos, es decir, cuando va a comprar, en vez de comprar 3 kilos, compra 1, si tiene que hacer concretas con lo que le ha quedado de cocido, lo hace en vez de tirarlo, es decir, aprovecha, igual que las industrias minimizan, pues uno propiamente en su casa minimiza. No hace falta que la ley diga tiene que minimizar, la propia exigencia hace que minimice. Entonces han bajado y cuanto más grande es una ciudad, más ha bajado. Es decir, nos ha bajado mucho más en las explotaciones porque nos hemos quedado dentro de Abengoa con algunas explotaciones de RSU, las hemos rescatado para quedarnos con este know-how en los RSU. Nos ha bajado más en aquellos que son núcleos de ciudades, es decir, en ciudades más que en pueblos. Es decir, se ha visto más el bajar la producción de RSUs en las ciudades. Pero bueno, todo esto llegaremos y seguirá aumentando. Por lo tanto, se piensa, las estadísticas nos indican que para el año 2050 la población habrá crecido más de un 40% y por lo tanto vamos a llegar a tener más de 3.000 millones de toneladas de residuos en todo el mundo. Por lo tanto, es una fuente de riqueza, es una fuente donde podemos sacar aprovechamiento, que ya se está sacando de algunos, pero hay que seguir evolucionando. Entonces, nosotros que trabajamos en esto dentro de Befesa, bueno, pues las líneas que hay, que funcionan, que están yendo bien, como todo el mundo sabe, es yo me cojo, vienen residuos que están clasificados, no clasificados, van a un centro de transferencia o no van a un centro de transferencia y van directamente a las plantas. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues el ciudadano que paga un canon y el canon que paga son las empresas que explotan estas instalaciones. Pues bien, ¿pero qué se hace? Bueno, pues tienes un vertedero y el vertedero biogás o producción de energía a partir de una incineradora o compostaje o reciclaje. Bien, reciclaje se hace porque hay ya un mercado montado, hay un dinero, se separa, ecoembes, recicladores, sale bien. Compost, veremos luego que tenemos unos problemas para el compost impresionantes y las leyes además cada vez nos aprietan más. Problemas. Las incineradoras, cada vez que quieres poner una incineradora, pues te cuesta muchísimo. No es que te cueste porque ya la inversión cuesta, sino convencer a todo el mundo de que es necesario, que hay que quemar alguna cosa. No puedes tampoco. Con lo cual, perseguido también, ¿no? Vertederos, pues tampoco están visto bien. Además, y la legislación dice, oiga, meta menos en vertedero. Cada vez menos, intenta aprovechar. Pero es que además, si quieres montar un vertedero, que siempre tiene que haber algo, porque de cola siempre va a haber algo, tampoco, también te cuesta. Entonces, bueno, vamos a intentar poner el vertedero más pequeño. Entonces teníamos una problemática que fue cuando decimos, oye, si esta problemática que tenemos, que lo vemos en nuestras plantas, que tenemos problemas, la legislación, que todo el mundo no sabemos la legislación, dice, oiga, que tiene usted que reducir. Ya lo sé, esto ya lo hemos dicho, en casa yo es que reduzco solo.
igual que las empresas tienen su plan de minimización, pero recicle y compostaje, reciclar y compostar, ¿vale? O si no, recuperación energética, pero vertido en lo último. Y además, se lo voy a poner, y por escrito, y le digo, usted antes del 2020 tiene que valorizar al menos el 50% en peso de todos los materiales que se pueden valorizar, ¿vale? Tiene que disminuir las entradas en vertedero, de lo que se pueda degradar. Dice, ¿y a cuánto? Dice, hombre, pues si en el 95 metía X, pues nada más que puede llegar hasta alcanzar el 35% de lo que metía en el 95. Dice, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Porque es difícil. Y los vertederos se sigue llenando. Y nosotros, los vertederos que tenemos, se llenan. Y no puedo el bajar, porque es muy difícil el bajar esas evaluaciones. Y después dice, bueno, ya me lo pones más difícil. Porque ahora dices que la fracción orgánica, si no me viene de recogidas selectivas, que sabemos que en España pues lo podemos contar con las manos, bueno, vamos a poner con 2 manos, porque hay algunos que lo hacen más, pero no hay más sitios. Si no viene de recogidas selectivas, usted no puede hacer compost. Y le va a llamar material bioestabilizado. Dice, ¿y qué hago con él? Dice, no lo sé, déselo a un gestor. Y a un gestor, ¿y esto cuánto me cuesta? Bueno, pues le va a cobrar tanto. Entonces, todas estas cosas que tenemos, de momento con lo del compost, tenemos un tiempo de permanencia que nos van a seguir dejando hacerlo y podemos seguir colocando siempre y cuando cumpla los criterios de fertilizante, pero seguimos haciéndolo. Pero pueden llegar algún día y decir, se acabó, o implantan recogida selectiva o no se puede hacer. Entonces nosotros, toda esta problemática dijimos, hombre, vamos a ver qué hacer. ¿Qué hacemos con todo esto, no? Y dijimos, hombre, si en bioenergía están haciendo cosas con la fibra orgánica. ¿Con qué fibra orgánica? Hombre, pues que resulta que hacen alcohol de primera generación con el almidón, con el trigo, cebada y todo esto, pero están desarrollando una línea y que ya está en nivel comercial, que lo que hacen es utilizar la fibra de paja, la paja de maíz o de cereales, para producir alcohol, ¿no? Y que se llama bioetanol de segunda generación. Dice, joder, pero si la basura, la fibra orgánica también tiene celulosa y hemicelulosa, que es lo que tiene justamente esa fibra de la paja. Dice, bueno, pues vamos a ver si funciona, ¿no? Y empezamos hace como 4 o 5 años a probar estas enzimas. Primero en plan de laboratorio, después a escala piloto y después, como vamos a ver posteriormente, en escala demostración, en Salamanca, aprovechando la tecnología que tenían en bioetanol con la fibra de paja. Bueno, entonces vimos, dice, bueno, pues vamos a juntar todo. Dice, oye, y además en Abengoa tenemos una ingeniería que se dedica a construir. ¿Y por qué no hacemos una solución integral? Es decir, tendremos nuestra parte, nuestra patita que sabemos hacer y las demás líneas que salgan de las diferentes fracciones, vamos a intentar hacer algo. Y esa tecnología está en el mercado y está aprobada. Vamos a integrar todo. Pues mira, qué bien, tenemos la ingeniería que construye, que es ABEINSA, la gente que se dedica a los residuos, en Befesa, que sabe gestionar, y la gente que sabe hacer el alcohol, que es bioenergía. Pues vamos a juntar todos y a ver qué pasa. Entonces empezamos a trabajar con todo este tema. Y hicimos una solución integral. Y si cogemos los datos del Plan Nacional Industrial de Residuos, esto está contestado luego coges residuos de diferentes localidades, que ya hemos empezado a hacerlo, y tienes 45% de materia orgánica, que es lo que llamamos la comida, el food, es decir, comida. Pues el resto de plátano, tal. Este 21% cuando puso el Ministerio es muy alto, pero sí puede haber un 14%, un 12% de papel y cartón que pasa, es decir, aquello que no se recicla en el contenedor azul, que es todo lo que se llama celulosa y hemicelulosa, que pasa ¿de qué? De los rollos de la cocina de la limpieza, de las servilletas, de todo lo que hay de papel. Y yo además cada vez me fijo más en mi casa, abro el cubo de la basura y digo, joder, si casi todo es papel. Casi todo es papel, al final, porque estás tirando un montón de papel. No papel que echas en el contenedor azul, pero la celulosa y hemicelulosa de servilletas, pañales o cosas que estás echando ahí, ¿no? Pues bueno, pues entonces vemos que eso se puede hacer. Y decimos, bueno, vamos a producir etanol. Perfecto. ¿Con qué? Con esta fracción orgánica. Y además conseguimos un etanol que cumple perfectamente, como el de primera generación, las especificaciones del mercado para venderlo como bioetanol. Perfecto. Ya explicaré luego dónde se puede el colocar, pero las especificaciones tienen las mismas especificaciones que el que se consigue por la vía petroquímica de la oxidación del etileno. Las mismas, es alcohol. Pero en vez de hacerlo por la vía petroquímica, lo haces por la vía de una fermentación. Entonces dice, bueno, ¿y qué hago con las demás fracciones que vamos a ver luego? Bueno, con las demás fracciones, pues ya todo el mundo sabemos qué hacer, pero vamos a separarlas. Y además, estas fracciones las voy a separar mucho mejor, porque como yo aquí, mi propósito principal, que es obtener más fibra orgánica. Cuanto más fibra orgánica obtenga, mejor rendimiento tendré y mejor en mi proceso. Actualmente no es ese el tema, ¿no? Al final, ¿ahora qué quieres hacer? Bueno,
Ahora, el principal problema que tenemos es a ver si puedo sacar muchos envases. El resto a ver si puedo sacar algo para compost, pero bueno, tenemos mucho pasante de trommel todavía, mucho que pasa, que al final, bueno, pues hay sitios donde se hace CDR, otros sitios se intenta hacer, pero bueno, hay tecnologías ya probadas que se pueden aplicar. Y después tendremos la parte del reciclado, todos los metales que hemos sacado. Bueno, pues si esto lo vemos en un diagrama de bloques y lo especificamos a una población más o menos, por lo que sería más o menos Extremadura, 1 millón de habitantes, medio millón de toneladas anuales, esto sería más o menos, ¿no? Que en base seca serían 285.000, porque más o menos tiene una humedad del 40% en la basura, pues el 60% en base seca, 285. Bueno, pues entonces, ¿qué haces? Te llega la basura de la bolsa gris, es decir, la que llega en masa, se hace un tratamiento y clasificación. ¿Algo más severo? Sí, más severo que se hace actualmente, o más tratamiento, porque también te admite que le hagas un mayor tratamiento, porque lo que vas a sacar de bioetanol tiene un precio más elevado en el mercado que el compost. Por tanto, te admite, para el tipping fee que te paguen arriba, es decir, para el canon, te admite hacer algo más de tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, y sacas diferentes fracciones, igual que lo que sacamos ahora. Una fracción que sería orgánica, que es la que yo he dicho, el papel, más todo lo que es la comida, es decir, lo que sacamos del hundido de trommel, lo que llamamos el hundido de trommel de 80, estamos sacando ahí casi todo lo es alimento, la fibra del alimento. Y a esa habrá que sumar que también un tratamiento de aquel pasante de trommel, que también lleva, es decir, cuando ya hemos apartado los reciclables, hemos apartado todo lo que puede ser CDR y demás, ahí sigue habiendo un pasante donde puedo sacar más fibra de papel, todo ese papel de celulosa y hemicelulosa, que también lo uniré como fracción orgánica. Por tanto, voy a tener un 43-44% de fracción orgánica útil para producir bioetanol. ¿Y eso qué hago? Una hidrólisis y fermentación. Lo que hago es hidrolizarlo, vamos a ver luego a qué vamos a llamar la hidrólisis aquí. Hidrolizo y consigo azúcares con esa hidrólisis. Y esos azúcares lo que hago es fermentarlos. Una fermentación normal. Es decir, el proceso que está marcado en el lado izquierdo, según miro yo, que aquí está igual a la izquierda, ¿no? Al lado izquierdo, ese al final es lo que sabemos hacer. Una vez que yo le doy al proceso de bioetanol la materia prima, las enzimas que voy a utilizar, que voy a explicar luego, son las mismas que estoy utilizando actualmente con la fibra de maíz en la paja. Eso es hacerlo. Hidrolizo, saco el azúcar, fermentar azúcar sabemos hacerlo porque somos el primer productor en Europa de producción de alcohol de primera generación, a partir, como he dicho, de los cereales. Y el quinto en el mundo, con lo cual la fermentación y eso es un tema que sabemos hacer. Destilar lo que salga perfectamente, estamos destilando alcohol constantemente, con lo cual, perfecto. Y el alcohol que sale, no hay problemas para comercializarlo, porque estamos comercializando alcohol y tampoco estamos teniendo unas cantidades inmensas, ¿no? Ya hemos visto anteriormente el alcohol que producimos, pues meter unas toneladas más dentro del trading que vende este biocombustible, pues no hay problema. Todo este alcohol se vende, para que lo sepáis, aunque se podría utilizar para otros fines, pero no se utiliza como alcohol de boca. Es decir, no se utiliza para hacer alcohol de whisky, ni nada, no se utiliza, ¿no? Sino se utiliza prácticamente, aunque está controlado en las plantas de bioetanol, tiene ahí un despacho, lo de Hacienda, ¿eh? Hacienda tiene un despacho, donde te contabiliza todo el litro de alcohol que es, y como no te cuente bien los kilos, te está diciendo dónde está ese alcohol, porque se cree que a lo mejor lo desvías para... y tienes un control, tiene un despacho, ¿eh? Hacienda tiene un despacho ahí para contar. Entonces, ese alcohol que se utiliza actualmente, todo va a refinerías, prácticamente. ¿Por qué? Porque se utiliza como aditivo de las gasolinas. Las gasolinas de 95, ¿como para qué? Para producir ETBE, etilbutyléter, que es el aditivo que utilizan las gasolinas como para aumentar el octanaje y como oxidante de la gasolina. Por lo tanto, estoy obteniendo un producto que se lo doy, o se lo vendo, mejor dicho, a refinerías. Se utiliza también algo en temas de limpieza, de limpiacristales y temas de disolventes, pero la mayor parte, por no decir el 98% o más, va para las refinerías. Porque además están obligados, hay una normativa europea que marca que todas las gasolinas tienen que estar mezclados antes del 2020 con un 10% de biocombustibles. Este biocombustible que sacaríamos aquí sería de segunda generación, porque se tiene a partir de desechos, y tiene como un premium dentro de la utilización. Es decir, el de primera generación, que es el de los alimentos, que está, entre comillas, vamos a llamarle, peor visto, porque bueno, viene de temas de cereales, pero el de segunda, que es el que quieren potenciar, que sería a partir de
desechos agrícolas, desechos forestales, desecho de residuos, ese está primado y se llamaría alcohol de segunda generación. Voy a volver aquí luego, pero vamos a explicar lo que es el alcohol de segunda generación. ¿Por qué se llama alcohol de segunda generación? Porque esas enzimas que utilizamos no atacan ya al almidón, que es el que hay en los cereales. ¿A quién ataca? A la celulosa y a la hemicelulosa. Es decir, si las enzimas de primera generación del almidón las meto aquí con esto, pues nada, la celulosa y la hemicelulosa sigue igual. En cambio, se desarrolló estas enzimas de segunda generación, que ahí está pues el know-how, tener estas enzimas, que lo que hacen es atacar a la celulosa y a la hemicelulosa presente en esa fibra orgánica, producir esa hidrólisis enzimática para producir ¿qué? Esosas y pentosas, es decir, glucosa y silosa, C5 y C6 en azúcares. En la basura tendremos también azúcares libres, que no hace falta hidrolizar, ya están ahí, hay azúcares libres. Y habrá azúcares que hay que sacar del polisacárido, que serían estos. Y después ya cuando tengo esto, lo que es la bacteria, es decir, ya vas a meter para fermentar levadura. Levadura que es normal, la levadura con la que se fermenta el pan y demás, una fermentación alcohólica. Y produces el alcohol. Y te quedará una parte que no ha hidrolizado. Que pasa igual que en el vino, cuando haces vino. Te queda una parte que no hidroliza, o que no fermenta, que no se convierte en azúcar. Pues esto al final es lo que tenemos como un residuo. Que eso al final, en el argot de la investigación, es la vinaza, que si metiese fibra de paja sería lignina todo, prácticamente. Por eso antes me decía alguno, ¿y la madera puedo meterla? La madera no, como tal. Y se está investigando ahora para ver qué enzimas pueden hidrolizar esa madera, es decir, cómo puedes romper ese polisacárido para poder sacar más azúcares. Pero si metes ahora mismo un tallo de los típicos de forestales y demás, no puede, porque la lignina es tan dura que no puedes entrar a los centros activos y no puedes extraer azúcares. Entonces, todo lo que es lignina quedaría como un residuo. Aquí, lignina hay poco en estos restos, ¿no? Porque no hay tronco ni nada, y no hay esa fibra, pero sí habrá que hidratos de carbono que no hidrolicen, proteínas que no hidrolicen, todo aquello que no hidroliza, que saldrá como un desecho. Pues bien, si vuelvo otra vez aquí atrás, ya tengo esa fracción orgánica, haber sacado los reciclables, que el reciclable tendrá más o menos un 5%, que es lo que hay en la fracción resto, es decir, la fracción hay más o menos un 5% de envases, o sacas el tetrabric, el plástico, los metálicos, un 5%, que eso se lo puedes meter en el circuito actual donde vendes o a recicladores o a ecovendes. Luego tendrás un material combustible, que será un CDR. Bueno, pues actualmente ya hay plantas de CDR que se están mandando para combustible, porque eso al final, si no tienes esta vía, acaba ¿dónde? Acaba en el vertedero, como un rechazo en el vertedero. Y esto al final, bueno, pues sale más o menos un 20 y tantos %. ¿Y qué es eso al final? Eso no deja de ser, pues, textiles, cauchos, maderas, todo aquello que entra ahí, es decir, porque aquí ya no habrá papel, no habrá nada de fibra orgánica porque te interesa sacarlo en aquel lado. Y luego habrá una fracción de rechazo de plásticos que no se pueden meter en los circuitos de valorización. Es decir, hay plásticos que no se pueden valorizar o que tienen un precio bajo. Entonces, con esos plásticos se pueden, y que ya hay alternativas en el mercado, de hacer diésel a partir de un craqueo catalítico, bioplásticos, valorización de materiales o también valorización energética. Y luego tendrás un rechazo al final de todo aquello que no has podido sacar en cada corriente. Si es el 12, como si llegamos al 20, actualmente se mete más del 50% pues en los vertederos, ¿no? Llegamos a un rechazo ¿de cuánto? ¿De 20, 15%? Bueno, pero hemos minimizado la entrada en vertederos. Y luego tenemos el rechazo de esta fermentación, que las pruebas que hemos hecho y en algunas hemos ya estado viendo, al final lo que se está obteniendo es biomasa. Es biomasa porque al final has sacado todos los azúcares y lo que te ha quedado es materia orgánica que no ha fermentado, que no ha hidrolizado. Y como tal, cuando tú haces una caldera de biomasa, como tal caldera está todos los residuos sólidos urbanos procedentes de la fracción orgánica, que se puedan degradar y demás, se admiten como caldera de biomasa. Por tanto, esto que sale de aquí, que se da con una humedad del 70-80%, pasa por un filtro de prensa, seca, y obtenemos un rechazo de fermentación al final, una parte de agua que va a depuración y una parte sólida que tiene un poder calorífico en torno a 3.500 o 4.000, que se puede quemar en una caldera. Y eso, bueno, es producir o energía interna o producir el vapor que te pueda hacer falta en la planta.
Por lo tanto, con esto hemos cerrado todo el ciclo. Hemos sacado un aprovechamiento del material orgánico, creando bioetanol a partir de la fibra orgánica, y hemos sacado las diferentes fracciones que actualmente también se están sacando. Pero con la positividad aquí de que estás extrayendo más fibra orgánica porque te hace falta, porque la fibra orgánica es tu materia prima. Es decir, las plantas que estén ya instaladas, que tengan, bueno, pues yo reciclo, yo tengo mi fracción que hago diésel, yo tengo no sé qué cuánto, pues hombre, pues si tenemos la problemática, como tenemos alguna de nuestras plantas, que no sé qué hacer con el compost, que no sé qué hacer con, que ahora tengo una fibra orgánica que no sé dónde meterla, pues bueno, pues puede ser una alternativa más de tratamiento, ¿no? ¿Qué hacer con esa fibra orgánica? Si hay que hacer la solución integral, pues es integrar estos procesos. Pues bien, ¿y esto por qué lo podemos hacer? Como he dicho, porque tenemos estas enzimas, es decir, de segunda generación, desarrolladas por nosotros. Es decir, nosotros, estas propias enzimas están desarrolladas. Nosotros tenemos un laboratorio donde tenemos la planta de demostración en Salamanca, donde hacemos el desarrollo enzimático, es decir, desarrollamos estas enzimas para que puedan hacer esta función. Es decir, tú puedes comprar enzimas de segunda generación en el mercado. Hay empresas que se dedican a hacer enzimas, vas a Novozymes que hace enzimas, le compras enzimas de segunda generación. Las vas a utilizar en esta fracción orgánica y no vas a obtener los rendimientos. Empezarás como empezamos nosotros hace 6, 7, 8 años. Ahora, ¿qué pasa? Que hemos hecho el desarrollo enzimático para que estas enzimas, en vez de dar X de rendimiento, den 3X. Y en vez de utilizar 1 kilo de enzimas, tengas que utilizar 250 gramos. Esa ha sido toda la evolución. Intentar mejorar este desarrollo enzimático para que puedan actuar sobre la celulosa y la hemicelulosa. Pues bien, con todo esto, y aprovechando, como decíamos, todo lo que teníamos conseguido en bioenergía, que hicieron esta planta de demostración, y siguiendo el mismo paso que hicieron ellos, plan experimental laboratorio, planta piloto, planta demostración, ellos hicieron lo mismo, hasta que han puesto una planta, digo ellos porque yo todavía me considero que estoy en Befesa, se me escapan lo de ellos, yo estoy en bioenergía y a ver si me hago la idea, porque se me va. Al final vamos a poner una planta en Gigoton, que se va a inaugurar el próximo año en enero, de producción a partir de fibra o paja de maíz, de producción de bioetanol. Es decir, hidrólisis de segunda generación. ¿Con qué? Con la paja que vamos a traer de los campos de cultivo, de todo el maíz que hay allí en Gigoton, que es Kansas. Vendrá esta fibra, se hidrolizará y sacará alcohol. Y esa planta va a producir más de 100 millones de litros anuales, que se contabiliza como alcohol de segunda generación. Entonces, aquí se hizo las pruebas antes de llevarlo allí. Y antes, antes de entrar, pues decían, joder, es que esta planta es grande, claro, pues esta planta que tenemos actualmente allí, pues el cuello de botella está en la línea de residuos, pero cuando es con paja puede tratar hasta 80.000 toneladas al año. Y con residuos puede tratar 35.000. Pues solamente tenemos una línea, nada más que tenemos un trommel, una línea de separación. Si pusiésemos hasta 3 líneas más, podríamos llegar a tratar las 80.000 de residuos. Es decir, pues esta plantita que veis ahí se da por una población de unos 150.000 habitantes, esa planta. Y lo que hemos hecho es, justamente en la parte de aquí, esta parte que está aquí, hemos hecho la adecuación, hemos quitado todo lo que era el almacén de paja que tenían y lo que hemos hecho es poner una línea de separación. Pues poner los trommel, los balísticos, los ópticos, las diferentes fracciones para separar esa fibra orgánica. Densimétricos, flotación, no sé qué, ¿para qué? Para purificar esa fibra orgánica, tenerla lo más limpia posible y llevarlo luego ¿a qué? Al módulo de hidrólisis y fermentación que están aquí, que ya existían. Hemos aprovechado todo lo que tenían la destilación, los módulos de hidrólisis y los módulos de fermentación. Aquí solamente en la planta piloto, en la planta que es demostración, porque es más que una piloto, solamente se destila hasta el 42% y después con este destilado se manda a la planta de primera generación para que siga así. Porque destilar ya sabemos, después el 42% se lo mandamos a la primera generación, que está aquí al lado, allí en Salamanca, y lo que hacen es seguir hasta el 99,5 y meterlo dentro de su paquete de alcohol. Pero bueno, sacamos al 42 y destilar más ya sabemos hacer, con lo cual esta planta que la queríamos para obtener conocimiento no tenía ningún sentido destilar hasta el 99, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos haciendo ya todas las pruebas, los rendimientos están siendo óptimos, empezamos a hacer las pruebas en el mes de junio que se inauguró y ahora estamos en la segunda fase. Empezamos de junio, empezamos hasta septiembre, luego en octubre comenzamos y estamos hasta enero funcionando. Y los datos están siendo bastante óptimos. Estamos probando con la basura del consorcio de Salamanca, como si hubiésemos tenido la planta aquí, y pues se llega a un acuerdo con la empresa explotadora y con el consorcio de la zona y te dice, oye, mándame X camiones
esta semana de tanto, o de fondo de Trommel, o de pasante, y estamos haciendo pruebas con diferentes fracciones, ¿no? Y entonces, bueno, los resultados están siendo óptimos. Interiormente lo que hay, pues ya veis, esto ya lo conocéis, los que dedicáis a los residuos, por líneas de separación. No hay otra cosa, es decir, separar. Al final, al cabo es separar lo más... es automática esta planta, pues es una planta pequeña, os digo esta, pero sería igual lo que tienes que ir poniendo en las diferentes plantas donde vayas a instalarlo, líneas de separación, para sacar esa fibra orgánica que quieres obtener para la producción de alcohol. ¿Qué es lo importante de todo esto al final? Bueno, pues que yo con esto consigo que de 500.000 toneladas año que he visto anteriormente, pues tendré unas ventajas ambientales. ¿Por qué? Porque voy a producir más material que se recicla. Porque como voy a poner unos métodos de separación mucho más eficaces, mucho más, con un rendimiento mucho más elevado, porque tengo que sacar toda esa fibra orgánica, porque cada kilo de fibra orgánica me va a producir alcohol. Pues si os dais una idea, de cada tonelada de fracción orgánica seca, es decir, en base seca, se pueden producir aproximadamente unos 220 litros, 230 litros de bioetanol. Por lo tanto, cada tonelada que pueda sacar y que no se me vaya con el resto, es etanol que estoy produciendo y no perdiendo. Y el bioetanol hoy en día, y está indexado perfectamente igual al petróleo, es decir, el bioetanol fluctúa como fluctúa la gasolina. Si sube la gasolina, sube el petróleo, con lo cual siempre se mantiene o sube. Hoy en día el metro cúbico de bioetanol se vende a 650 euros el metro cúbico, con lo cual tiene un valor en el mercado razonable. Entonces, bueno, y además que tiene mercado porque además están obligados a comprártelo. Por lo tanto, estás produciendo, reciclando, porque estás reciclando ese material, porque no es una valorización energética, porque estás obteniendo un material que se utiliza como del etanol que se utiliza en la petroquímica para obtener el ETBE, sustituyo el etanol de la vía química por el bioetanol, estoy valorizando el material, consigo más porcentaje de valorizables porque limpio mucho más el residuo, por lo tanto evito meter residuos en vertedero. Con lo cual los vertederos hago de más tiempo de duración, cumpliendo, como he visto anteriormente, en la legislación europea. Puedo crear ciudades inteligentes a través de 3 vectores importantes con todo integrado, ¿no? Que sería bioetanol, diésel y electricidad. Porque puedo poner la caldera que hemos dicho de biomasa, puedo producir que se crea empleos verdes, que contribuye al crecimiento de la economía regional y nacional. Una planta de 500.000 toneladas, más o menos, pues tiene que llevar unas 70 personas a 3 turnos. Ya no estamos hablando de una planta de residuos convencionales, estamos viendo una planta que tiene tuberías, válvulas, reactores, es decir, ya tiene unos mantenimientos más importantes y demás, ¿no? Y bueno, entonces, y la producción de un biocombustible a partir de residuos proporciona un avance tecnológico en el modelo de gestión. Es decir, damos como un salto más arriba, es decir, ¿podemos hacer más cosas con los residuos? Sí. ¿Hay cosas que se pueden sacar de los residuos? Sí. Por eso lo que nosotros estamos intentando potenciar esto para que empiece a ponerse a nivel comercial en todo el mundo. El desarrollo lo estamos haciendo en todo el mundo, desde Europa, Asia, América, Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los residuos hay en todos los sitios. Hemos visto que todas las toneladas que se producen. Y más o menos los residuos se parecen. Hay algunos que hay más fibra orgánica que en otros. Pero bueno, en uno habrá 60% porque comen más temas de vegetales y tal, que son las culturas mediterráneas, y las culturas del norte de Europa comen más hidratos de carbono y tienen menos. Pero al final todos tienen fibra orgánica que se puede sacar algo. Y todos tienen un residuo, donde se puede sacar una utilización. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Bueno, antes de terminar, si alguien está interesado en hacer alguna pregunta o algo a Antonio. Sí. La aplicación que estás hablando de, bueno, que habéis probado con una planta reconstructiva para trasladar esa tecnología a casa, ¿no? ¿De qué volumen estamos hablando en casa para qué mínimo considerar con residuos, ¿no? Que lleva a cabo rentabilidad? Claro, nosotros ahora mismo es decir, porque lo que está en Houston, en Kansas, es una planta para maíz, para paja de maíz, ¿no? Esa paja de maíz de 300.000 toneladas, los rendimientos también en la paja son superiores a los del residuo. ¿Por qué? Porque tiene más celulosa y hemicelulosa y es más fácil el sacarlo. Ahora mismo, con el modelo económico que tenemos, el mínimo de residuo que nos haría falta, serían 300.000 toneladas de RSU, 300.000 de residuo bruto.
que eso se convierte aproximadamente pues, el 40%, unas 120.000 toneladas de fracción orgánica. No, haciéndolo en base. ¿Es posible la mezcla? Mezcla de las dos cosas. Sí, es una cosa que estamos viendo, a ver si se puede mezclar paja, es decir, hacer mezcla. Eso es una de las cosas que estamos viendo aquí, porque nosotros, al final, ¿qué hemos hecho? Nosotros, como ya os he explicado al principio, ¿por qué empezamos esto? Porque está Befesa y Befesa tiene la idea de que se haga con los residuos. En bioenergía se tenía la idea que se hiciese pues con la paja, es decir, con los desechos agrícolas. Meter esto cuando metemos en bioenergía, para la bioenergía, joder, los residuos, ¿no? Tú ves una planta, pues mira cuando te enseño esto aquí, ves la planta esta aquí y dices, joder, esto de residuos se me hace poco, ¿no? Y dices, esta planta aquí, cuando pusimos aquí los residuos en Salamanca, la planta la tuvimos que tapar enterita, tuvimos que poner pues scrubber para donde llegan los residuos frescos que no huela. ¿Por qué? Porque la planta de Salamanca, que está aquí al lado, la de primera generación, pues es casi como una planta farmacéutica. No ves nada, es decir, no tiene que ver nada con una planta de residuos. Es la antítesis. Entonces, ¿qué pasa? Que la mentalidad de bioenergía al principio no eran los residuos. Yo voy a obtenerlo de la paja y tal, por eso empezaron con eso, de los desechos agrícolas. Pues fijaos, tenemos un proyecto en Costa Rica para el bagazo de la piña. Tienen un problema en Costa Rica de la leche con la piña, que tiene mucha piña, y ahora mismo la están tirando a vertederos, a huecos, que no saben qué hacer con ella, y al final acaban prendiéndola. Pero tienen que se tienen que reducir las emisiones de CO2 y tienen problemas por las emisiones de CO2. Y si no lo queman, le aparece la mosca de la piña esta que tiene y va al ganado. Pero claro, todos estamos enfocados al principio ¿a qué? Al tema de agrícola, ¿no? Ahora, nosotros nos hemos metido con el tema, y por eso nos hemos quedado algunos de residuos aquí, para seguir con esto. Entonces, nos hemos metido con el tema de residuos. Y lo mínimo que nos hace falta para residuos es eso, ahora mismo, 300.000. Y nuestra intención es escalarlo más abajo. Por eso hemos empezado con la planta esta a probar. Es decir, ¿cómo podemos mejorar esto para seguir bajando y hacer un escalado más pequeño? Es decir, llegar a que con 80.000 toneladas sea rentable. Sea rentable, cuando digo sea rentable, porque siempre hacerse se puede hacer. Pasa que si te digo, pues te cuesta, me tienes que pagar de entrada 300 euros tonelada. Dices, joder, déjalo, ¿no? Vente mañana a ver si ha bajado. Cuando digo rentable es que el canon que se cobra de tratamiento esté en los canon actuales. ¿Qué es difícil? Es decir, las tecnologías actuales nunca van a igualar a los canon que tenemos actualmente, ni las concesiones que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque los canon que tenemos actualmente, pues tenemos vertedero con separación y tal. Pero siempre que se vaya mejorando las tecnologías, los canon van a ir subiendo, como pasa en todos los sitios. Oye, he montado una planta de incineración, he montado una planta de biometanización, y el canon tienes que ir subiéndolo. Ya no van las concesiones que teníamos de separación, tal no sé qué, compost, vertedero. Va a ir subiendo. Entonces, cuando decimos 300.000 toneladas, es que con esas 300.000, nuestro canon está en los canon que hay actualmente. Es decir, actualmente cuando hay una tecnología que se puede ver actualmente, es decir, estaría por debajo de los canon de una incineradora, de una biometanización y todo. Es decir, para hacer un tratamiento de residuos que cumpliesen la normativa. Pero que nuestra intención, ya te digo, es seguir avanzando y se seguirá. Es decir, estamos empezando y nos sale muy bien con 300. Bajar a 200 o 150, lo mínimo que se pueda bajar. Pero eso pasa como todas las tecnologías. Tienes un mínimo que no puedes porque el canon se te dispara. ¿Alguna pregunta más? ¿Sería viable solo el tratamiento de la fracción orgánica? Sí, estamos viendo para verlo y sustituir en las plantas donde ya tengas, porque tú ya puedes tener todo, claro, tú puedes tener tu línea de separación perfecta y además conseguiste y además están nuevas. Y dices, joder, pues vale, pues ¿y qué tengo problema para la fracción orgánica? Pues sí, estamos viendo con esto y sí, con 130.000, 120.000 de el hundido de Trommel más lo que pasa en el pasante de hacer un tratamiento e intentar sacar ese papel, podríamos conseguir y es rentable. Que es lo que estamos viendo, es decir, ver ese... Porque es donde está la problemática, es verdad, porque tú me dices, oye, yo en mi instalación ya separo y tengo mis envases, tengo mi... Mejor, además lo tengo automatizado, porque me obligó además Ecoembes que pusiera ser automático y no sé qué, automatizado. Y la misma línea de Ecoembes la utilizo para mi residuo en masa, lo utilizo, con lo cual ya tengo saco ahí mis envases. Obtengo también el CDR, que lo puedo obtener, lo puedo hacer, pero tengo el problema ¿con qué? Con la fibra orgánica. ¿Qué hago con ella? ¿No? Que hemos explicado antes, ¿qué hago con el compost? La biometanización también me va un poco mal. Encima tenemos el problema ahora, por eso nosotros empezamos a correr más en Befesa,
¿Por qué no podíamos montar incineradoras? Porque no nos pagaban primas por la producción de energía, que las quitaban en España. Biometanización, tampoco podíamos producir porque nos habían quitado las primas por producción. Entonces, todo esto nos hacía que los cánones fueran más altos. Entonces, vamos a producir otra cosa. Y estamos haciendo, en algunos sitios estamos viendo y estamos haciendo los modelos solamente para fibra orgánica. Se podía hacer. Bueno, pues damos ya por finalizada la ponencia. Ha sido rápido, todo lo rápido que he podido, ¿eh? Perfecto. Yo por mí hubieras podido seguir. Así que bueno, muchísimas gracias Vale, a vosotros, muchas gracias.